¿Qué tal, chicos? Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a esta clase de estadística. El día de hoy, bueno, pues vamos a empezar con el segundo parcial y vamos a empezar con algunos temas interesantes de estadística. Lo primero que vamos a ver en cuanto a estadística es lo concerniente a la recolección de los datos. Vamos a ver primeramente qué son los datos estadísticos. Miren, los datos estadísticos hacen referencia a la información obtenida en un estudio estadístico a una población en particular. Los datos se componen de valores no necesariamente numéricos, los cuales se registran en tablas y posteriormente se grafican y se analizan. ¿Sale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de valores estadísticos o de datos estadísticos, ¿sí? Vamos a pensar en este primer ejemplo. Las estaturas de 30 alumnos de una escuela, por ejemplo, del bachillerato menores, las estaturas de 30 alumnos de un grupo, ¿sale? Entonces aquí los tenemos registrados. Ponemos aquí una tabla donde dice alumnos y, perdón, una columna y en la otra columna la estatura correspondiente a cada uno de ellos, ¿no? Uno es 1.62 metros, otro es 1.62, otro es 1.64, 1.64, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, bueno, pues aquí están ordenados de menor a mayor, ¿sale? Entonces, los datos estadísticos en este caso no es el número de alumno, sino sus estaturas, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a analizar esto? Bueno, pues esto ya depende del tipo de información que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, si queremos sacar el promedio, pues de estos 30 datos los sumamos todos y dividimos entre 30 y tenemos el promedio, ¿sale? Entonces, o si queremos, por ejemplo, la moda, pues hacemos una gráfica de frecuencias, qué sé yo. Y esto aquí depende de lo que de la información que nosotros queremos obtener de estos datos, ¿sí? Ok. Si ustedes se dan cuenta, bueno, pues los datos que tenemos aquí son numéricos, son números, ¿sí? Los cuales se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. Ok, vamos a otro estudio. Vamos a suponer que le preguntamos a un grupo de estudiantes, ¿sí? ¿Cuál es su equipo favorito? Pues en este caso, pues son equipos del fútbol español, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí un alumno, una alumna, el Betis. Otro alumno Sevilla, otro alumno Real Madrid, otro Barcelona, Atlético Madrid, Valencia, Real Madrid, etcétera. Entonces aquí, ¿qué datos tenemos? Para empezar tenemos datos que no son numéricos, ¿sí? Los datos corresponden con nombres de equipos. Si bien tenemos aquí en la primera columna nombres de alumnos, ¿sí? Pero el dato estadístico no es el nombre del alumno, sino el equipo. ¿Y para qué me serviría esto? Por ejemplo, pues me serviría para saber en esa escuela, si esto fuera una muestra de alumnos, en esa escuela, cuál es el equipo preferido o cuál es el equipo al que más le van los alumnos, ¿no? Ok, bueno, pero si ustedes se dan cuenta, entonces tenemos dos tipos de datos numéricos y datos no numéricos. Aquí como pudimos haber puesto equipo preferido, también pudimos haber puesto conjunto musical que más les gusta, o su color favorito, o su prenda de vestir favorita, qué sé yo, ¿sí? Y aquí en vez de estatura, pues pudimos haber puesto el peso, su talla, no sé. Entonces, hay muchas cosas que de las cuales podemos nosotros hacer análisis. Y como les comentaba, pueden ser tanto datos numéricos como datos no numéricos. ¿Sale? Entonces, existen dos tipos de análisis, perdón. Más bien, dos métodos. Perdón. Existen dos métodos de recolección de datos en una población. Está lo que se conoce como el muestreo y como el censo, ¿sí? Y cada uno de ellos tendrá sus propios instrumentos, que es la encuesta o el cuestionario, ¿sí? Bueno, vamos al primer caso. ¿Qué es el muestreo? En el muestreo nosotros tomamos lo que se conoce como una muestra
de una población total. Si yo quiero conocer alguna característica de una población, y es una población muy, muy grande, cuando decimos muy grande puede ser de miles o de millones de individuos, y yo quiero conocer alguna característica particular, yo no hago el estudio sobre todos los individuos. Lo que hacemos es que tomamos una muestra representativa, o lo que se conoce como muestra aleatoria, ¿sí? Entonces seleccionamos de esos individuos, en el caso de una población humana, seleccionamos esos individuos que representan a toda la población y le llamamos muestra. Y sobre esa muestra hacemos un análisis, ¿sí? De tal forma que ese análisis yo lo voy a extrapolar a la población completa y puedo deducir o inferir, lo que se conoce como inferencia estadística, puedo inferir el comportamiento de toda la población. Esta es una de las herramientas más utilizadas, ¿sí? Por ejemplo, para las encuestadoras, o por ejemplo, para el control de calidad, ¿sí? En las empresas, o por ejemplo, para preferencias electorales también, o para estudios de mercado, se utiliza el muestreo, ¿sí? Ok, el muestreo probabilístico es un método de muestreo. Muestreo se refiere al estudio o el análisis de grupos pequeños de una población que utiliza formas de métodos de selección aleatoria. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Ok, vamos a un ejemplo. Suponga que estamos investigando sobre el porcentaje de estudiantes que fuman según el sexo de una población de 20 estudiantes de la Universidad Los Andes. Entonces vamos a suponer que tenemos una universidad que tiene 1,500 estudiantes, ¿sí? Por decir algo. Y de esos 1,500, yo quiero saber cuántos son los que fuman o qué porcentaje de estudiantes son los que fuman. Para mí sería muy desgastante preguntarle a todos los 1,500 estudiantes. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, pues selecciono una muestra de estudiantes, ¿sí? No sé, a la salida de la escuela yo agarro un estudiante, luego otro, hasta juntar 20 en diferentes horarios y que no vengan juntos, ¿sí? De tal forma que yo ya tengo, bueno, anoto sus nombres y les voy a preguntar si fuman o no. Entonces, por ejemplo, aquí Juan me dijo que sí, Alicia que no, Pedro que no, Marcos que no, Alberto que sí, etcétera, etcétera, ¿sí? Y yo ya tengo, de esos 20 estudiantes, voy a hacer un pequeño conteo. ¿Cuántos son los que sí fuman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que de 20 estudiantes que yo seleccioné al azar, 7 fuman, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo concluir? De este estudio podemos concluir que 7 de cada 20 alumnos fuman, es decir, 7 entre 20 es .35. .35, pues también lo podemos escribir como 35%, ¿sí? Quiere decir que el 35% de los alumnos fuman, o interpretado de esta forma, 35 de cada 100 alumnos fuman, ¿sí? Bueno, esto acuérdense, porque 7 de 20, 7 es el 35% de 20, ¿sale? O sea, esto no debe tener ningún problema. De hecho, si ustedes quieren, ahorita lo vamos a hacer. Fíjense, si sacamos el 35% de 20, es decir, 20 por 35 entre 100, me da 7, ¿sale? Eso es algo que ustedes ya deben saber. Entonces, 35% de los alumnos fuman. ¿Y esto qué quiere decir para toda la población en general? Es decir, para los 1,500 estudiantes. Bueno, si yo puedo concluir que el 35% de los alumnos fuman, de esos 20, yo podría hacer una inferencia y decir que de esos 1,500 estudiantes, el 35% fuman, ¿sí? O sea, la característica de la muestra yo la voy a aplicar a todo el conjunto, ¿sí? Si yo sé cómo se comportan 20, yo podría decir que así mismo se comportan los 1,500. Entonces, una conclusión podría ser que el 35% de los 1,500 también fuman. Y entonces, pues sacamos el 35% de 1,500. Vamos a hacerlo. 1,500 por 35 entre 100. Así se saca el porcentaje, ¿eh? Y yo puedo concluir que de esos 1,500, 525 son los que fuman, ¿sale?
Esto no quiere decir que en realidad 525 son los que van a fumar. Puede ser que poquitos más o poquitos menos, pero en un estudio serio, donde tomemos una cantidad más grande de la muestra, resulta que la muestra y la población se comportan exactamente igual, ¿sí? Entonces, esto se utiliza, por ejemplo, para saber en las preferencias electorales cuál es el candidato que va a ganar. Vamos a suponer que hay un candidato, no sé, el candidato de Morena o del PRI, no sé, quien sea, ¿sí? Quiere saber de los 5 millones de habitantes que son en un estado, ¿cuántos son los que van a votar por él? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues de esos 5 millones no les podemos preguntar a los 5 millones, ¿no? Por encuestas telefónicas se les pregunta, no sé, a 1,500. Entonces se les pregunta por quién van a votar. Y esos 1,500 a lo mejor dicen, no sé, 2,000 personas. De esos 1,500 o 2,000, el 80% dice que va a votar por Morena. Entonces eso quiere decir que el 80% de los 5 millones van a votar por Morena. Y eso, ¿qué creen? Que sí pasa, ¿sale? Bueno, no quiero decir aquí que van a votar por Morena, ¿no? Puede ser por el PAN o por el PRI, por quien sea, pero así se hacen los estudios, ¿sí? Bueno, hay técnicas mucho más elaboradas, pero en términos generales es eso. Otro método de recolección de datos es el censo. El censo, bueno, ahorita vamos a ver qué es. En estadística descriptiva, el censo es un recuento de individuos que conforman una población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. A diferencia del muestreo, el censo se aplica a la totalidad de la población. Entonces, los censos, que son característicos de las instancias de gobierno, ¿sí? Más que un muestreo, es un conteo, ¿sí? Es decir, se toma a toda la población y se les hacen preguntas, o lo que es el censo, acerca de ciertas características, por ejemplo, el sexo, tipo de vivienda, economía, empleo, enfermedades, etcétera, etcétera, ¿sale? De tal forma que se hacen análisis estadísticos para saber cómo se está comportando esa población. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Aquí en este resultado de un censo se puede mostrar el crecimiento poblacional promedio por décadas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí se ve que de 1985, que eran 12.7 millones de habitantes, hasta el 2020, que somos 126 millones de habitantes, bueno, pues se nos muestra la tabla de crecimiento, ¿no? Esta es una gráfica de barras. ¿Y para qué nos serviría esto? Bueno, pues para saber, por ejemplo, para el 2030, cuántos vamos a hacer, ¿no? Vamos a suponer que, bueno, no vamos a suponer, sabemos que en el 2020 somos 126 millones de habitantes y en el 2010 éramos 112 millones de habitantes. Y aquí hay una cierta tasa de crecimiento, un ritmo de crecimiento. De 112 pasó a 126, es decir, 14 millones. Eso no quiere decir que para la siguiente década va a crecer otros 14 millones. Más bien, esto tiene que ver con la tasa de crecimiento. Entonces, podríamos preguntarnos, si se mantiene la misma tasa de crecimiento del 2010 al 2020, es decir, de 112 a 126, ¿cuál se espera que sea la población en el 2030? ¿Sí? Bueno, pues entonces esto tiene que ver con un concepto que es tasa de crecimiento. Dividimos la población del 2020 en la población del 2000, entre la población del 2010, 126 entre 112.3, me da 1.12, es decir, la tasa de crecimiento es de 1.12. La tasa de crecimiento se ve aquí en la gráfica, ¿sale? Si suponemos que la misma tasa de crecimiento o la tasa de crecimiento es la misma o se va a mantener igual del 2020 al 2030, entonces la población del 2030 en el 2020 sería también 1.12, suponiendo que se mantenga, ¿eh? Entonces, pero sabemos cuál es la población del 2020, que es 112, no, perdón, que es
126 millones, ¿sale? 126. Entonces, la población del 2030 entre 126 debe ser 112. Pues nada más vamos a despejar, ¿no? Vamos a hacer un pequeño despeje y me daría 1.12 por 126. ¿Y cuánto sería? 1.12 por 126. 141.12. Es decir, que de 126 millones subiría a 141. A ver, ¿cuánto sería? 126. No, perdón. 141.12 menos 126. Crecería 15 millones. ¿Ya vieron? No quiere decir que que también iba a crecer 14 millones, sino 15. ¿Por qué? Porque es por tasa de crecimiento, no por cantidad de personas que nacen. Entonces, bueno, hay muchísimos tipos de análisis, pero lo importante aquí son dos cosas. Uno, y esto como conclusión, existen dos tipos de datos que nosotros vamos a analizar en nuestros estudios de estadística. Datos numéricos y datos no numéricos. ¿Sí? Después en datos numéricos vamos a ver lo que son los datos, los datos discretos y los datos continuos. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver después. Y también vamos a ver cuáles son cómo son los tipos de recolección de datos, por ejemplo, cómo hacemos una tabla, cómo hacemos una gráfica, ¿sí? Cómo hacemos, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo graficarlos y después cómo hacer análisis dependiendo del tipo de información que nosotros deseamos obtener, ¿sale? En términos generales, bueno, pues este es como un vistazo general y lo que yo les voy a pedir es que ustedes lo copien en su libreta, tal cual, y me lo envíen a mi WhatsApp, ¿sale? Ok, chicos, bueno, pues esto sería todo. Yo les agradezco mucho su atención y pues vamos